Hola, muy buenos días, bienvenidos a Se Presume Culpable. Arrancamos de nuevo en nuestro horario habitual de los sábados, de 9 a 10 de la mañana, después de haber tenido un pequeño tramo los lunes a las 4 de la tarde, pero bueno, volvemos a los sábados, que es un día un poco más tranquilo y podemos hacer el programa más distendidos en este horario tan habitual, y seguramente quienes están en su casa también están por ahí con un matecito, ahora que vino el frío, y bueno. Hoy una temperatura agradable para arrancar el fin de semana. 13 grados. Ya estamos, bueno, cerca del invierno. No, falta todavía. Bueno, hoy vamos a hablar de 3 temas. Tenemos 3 propuestas hoy para analizar desde lo jurídico, ¿no? Porque hay temas que escuchamos en los distintos medios que, la sociedad está bombardeada por distintos tipos de información, con temas que son importantes, que son sensibles en muchos casos, y escuchamos una serie de análisis que no tienen mucho que ver, primero con lo jurídico y segundo con la realidad de las causas. Vamos a hablar sobre abuso de menores, un tema que estuvo varias semanas en el tapete, ¿no? En los distintos medios de comunicación, con distintos análisis que por ahí no tienen mucho que ver con lo jurídico. Puede haber una discusión moral en el medio, sí, pero bueno, hay distintas cuestiones que queremos analizar desde lo jurídico. Y también casos que han ocurrido. Bueno, hace unas semanas un caso que se presume ha sido de legítima defensa, pero bueno, vamos a analizarlo también. Un fallo que ha salido, en realidad una resolución de un juicio abreviado que se hizo por un caso que ocurrió hace algunos años, también enmarcado dentro de la legítima defensa, y lo vamos a analizar también. Y esta semana comenzó el juicio por la muerte de Carlos Bocacha Orellano. Y bueno, con ellos vamos a dialogar con los abogados defensores de unos de los acusados. Y bueno, ya les doy la bienvenida a Antonella Travesaro y Rodrigo Mazzuccini, con quienes vamos a desarrollar todos estos temas desde el punto de vista jurídico. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ale? Gracias por la invitación. Buenos días, por Ale. favor. Siempre bienvenidos a este espacio. Bueno, empezamos por el tema abuso de menores. Como ya conoce todo el mundo, el tema de la denuncia a Jay Mamón. Primero, ¿qué dice? Bueno, para recordar, ¿no?, a la audiencia, que no hace falta porque ya todo el mundo conoce el tema, ha habido una denuncia en un determinado momento de abuso de un chico que hoy tiene más de 30 años hacia Jay Mamón, acusándolo de abuso. Bueno, aparentemente esto ha sido... Hay una discusión ahí, ¿no? 14, 16 años, no queda muy claro en qué momento fue esa relación. Uno dice que fue a los 14, el acusado dice que fue a los 16. Por lo tanto, esa denuncia, en teoría, se presentó cuando existía todavía la prescripción de ese delito. Como se había presentado después de ese tiempo, la persona fue absuelta por la prescripción de ese delito. No se resolvió en ese momento si era culpable o inocente, sino que prescribió por el paso del tiempo. Igualmente, aclaró, siempre fue inocente, jurídicamente. Bien, eso lo vamos a eso apuntamos con el análisis de hoy, ¿no? Después puede haber una discusión moral en relación a eso, obviamente, pero que va por fuera de lo legal. Lo legal y lo jurídico, sí. Exacto. Bueno, ¿qué dice la ley sobre el abuso de menores? ¿Comienzo yo? El que bueno, quiera. hay varias, porque hubo varias reformas respecto a este tema. En el caso de esta denuncia, como vos decías, en realidad lo único que se presentó fue una denuncia, no avanzó más allá. Ni siquiera se lo convocó a una indagatoria, por ejemplo, a Jay Mamón, porque ya directamente se resolvió que la causa estaba prescripta. Acá nosotros tenemos 2 reformas introducidas al Código Penal en el año 2011 y 2015, que son las leyes de respeto a los tiempos de las víctimas. Sí. Pero por otro lado también tenemos toda la normativa inicial del Código Penal en el artículo 2, que habla de la ley penal más benigna. Es decir, si a mí me denuncian por un hecho que luego la ley cambia y la ley es más favorable, se tiene que aplicar la ley penal más benigna por el artículo 2 del Código Penal y toda la legislación constitucional también. Exacto.
Eso fue lo que pasó acá. Si bien la denuncia se presentó creo que en el 2018. 18. El hecho que se estaba denunciando había ocurrido antes de estas reformas del año 2011 y 2015. Exacto. Entonces, por ese motivo, que por el principio de ley penal más benigna, directamente no avanza se presentó la denuncia y inmediatamente se archiva por prescripción. Claro. No avanzó, ni siquiera se lo convocó a Yair Mamón. Bien. Que ese es otro de los temas que hablábamos cuando se nos preguntó también por este tema, porque él no se pudo ni siquiera defender, Claro. porque no se lo convocó a la justicia. Y se reabre todo este tema mediáticamente, habiendo transcurrido 3 años, porque esto ya había pasado antes de la pandemia. Claro. O en pandemia creo que fue. Y se revive 3 años después. Sí. Mediáticamente y socialmente. Sí. Y con respecto a la edad, 14 o 16. Bueno, ¿qué ese dice es un tema la ley? interesante porque la edad del consentimiento sexual en Argentina son los 16 años. Eso es para tener en cuenta, porque a veces hay confusión con la mayoría de edad. Claro. No tiene nada que ver la edad de la mayoría de edad con la edad del consentimiento sexual. Sí. Se abre para nuestra ley un pequeño lapso que va de los 13 a los 16, donde se puede prestar el consentimiento sexual siempre que no esté viciado. Claro. ¿Qué significa estar viciado? Por lo que recuerdo, el delito de estupro combina con pena cuando existe lo que diríamos, y esto son palabras antiguas, la seducción dolosa. Entonces, imaginemos a un hombre o una mujer mayor que deslumbra a un menor que tiene entre 13 y 15 años, 11 meses y 29 días, lo deslumbra, lo engaña, le hace creer que lo ama, lo quiere y que es la persona de su vida, cuando en realidad lo único que quiere es una relación sexual. Eso obviamente es un delito y hay algo que se llama estupro. Es un delito, una pena menor. Obviamente, si hay una fuerza, si no hay ningún tipo de consentimiento, obviamente ya el delito es un abuso sexual. Si no es estupro, consentimiento viciado. Entonces, esa sería la gran discusión jurídica que se da entre los 13 y 16 años. Esa edad se cambió, no recuerdo, hace 20 o más años, antes porque la edad para el consentimiento era de 12 a 15. Tenía que ver con otras realidades socioeconómicas distintas. El otro día comentaba Antonella de un caso en Corrientes que leí en el diario donde había una relación entre una niña de un lugar rural muy pobre con el peón que le venía a dar de comer a los chanchos. Entonces, digamos, también se daba hasta qué punto ahí puede existir un delito, si hay una comprensión de la criminalidad del acto, claro, o son puros instintos naturales y no... A ver, no hay ningún caso de abuso, pero bueno, eso es una discusión mucho más profunda, más sociológica. Claro, si nos remontamos a la historia, San Martín sería un abusador. Claro, bueno, sí, todos. Perón también creo que había tenido una relación con... Perón tenía, se supone, una relación con Rivas, Nelly Rivas creo que era. Esto hay que aclarar, tenemos un problema entre nuestra biología y la moralidad dominante. Claro. La biología implica que a partir de la pubertad, depende de las niñas, 11, 12, 13 años, están listas para tener relaciones sexuales, los chicos ponele 12, 13, un poquito más tarde. Y nuestra moralidad sexual, y aparte hasta la misma economía, implica que nosotros tenemos que tener a los jóvenes, tenemos que tenerlos todavía en un proceso de formación, de educación e instrucción para que sean económicamente útiles. Entonces no es como en la Edad Media donde necesitamos que una chica tenga hijos a los 12 años porque se va a morir a los 20. No, nosotros preservamos, y voy a ser bien grosero, ese vientre para cuando esté preparada y sirva económicamente. Entonces la reproducción de la especie se retrasa hasta los 20, 25 años, en las clases medias quizás más de los 30. Entonces tenemos una dicotomía entre la biología y toda nuestra sociología. Y la ley se debate entre eso. Y bueno, ese es y nadie lo dice. Claro. Sí, es una discusión, ¿no? Y tiene que ver esto también con que las leyes son muy antiguas, ¿no? En algunos casos no se han modificado en relación a la evolución de la sociedad y de los tiempos. Bueno, no, en este caso la reforma de ley de respeto a los tiempos de las víctimas... Sería la ley Piazza. Claro, en eso se avanzó bastante, sí, pero bueno, por otro lado también queda como en el medio, va en contra de toda la otra normativa constitucional, incluso del mismo Código Penal.
Entonces por ahí se arma esa dicotomía o que no se entiende bien. Yo, si vamos a un ejemplo concreto, por ejemplo, yo hoy con 37 años podría denunciar un hecho de abuso del 2016, Sí. que si es posterior a esa reforma, podría hacerlo. Sí. Y la prescripción va a empezar a correr desde el día que yo hago la denuncia. O sea, desde hoy voy a tener todo el tiempo de la prescripción. En cambio, si denuncio un hecho que pasó en el 2008... Eso es anterior a la reforma, entonces la persona que yo estoy denunciando podría plantear, no, acá esto está prescripto. O directamente el juez que toma la denuncia, sí. resolverlo, como fue lo que pasó con Jay Mamón. Claro. ¿Cuáles son las penas por abuso? Y hay distintos tipos de abusos. De abuso En sexual las con escalas. acceso carnal va de 4 a 15 años. Si es agravado, por ejemplo, con un menor, puede ser de 8 a 20. Las penas son durísimas y aparte son penas a cumplir. Sí. No tienen, creo que Eso lo te iba hablamos, a preguntar, sí. son penas a cumplir. Artículo sí. 56 bis, entonces no tienen beneficios De penitenciarios. condicional, por ejemplo, decir, bueno, te recibe una condena que no es, que se va a su casa, por ejemplo, como son las no. de ejecución condicional, No, que son penas efectivas. Son efectivas, perfecto. Depende del tipo de abuso, el abuso simple, Claro, abuso sí, agravado, hay distintos tipos. Pero tipos. sí que es cierto que todas son penas altas. Sí, altas y también grave y también cómo se lo ve socialmente. Sí. Porque ante una mínima denuncia, por ejemplo, una persona ya se lo expulsa del trabajo. Sí. Si está trabajando en un ámbito público, ante la mínima duda, sin que esto avance. Sí, Sí. cuento anécdotas de casos reales Sí. que hemos tenido. Nos ha llegado casos de profesores universitarios de la UNR que por ejemplo, dice, me Ante acosó, la mínima sospecha. abuso sexual. Sí, diríamos, pero no hay derecho a la defensa y tampoco ni siquiera hay derecho al trabajo porque te apartan, o sea, todo, por ejemplo, esto se da mucho en las universidades, todo este tipo de cargos, hay muchos concursos, muchas aspiraciones al poder o a Sí. tener mejores cargos, y de golpe tuve 2 casos, y en los 2 casos es muy parecido, que de golpe una persona que podía acceder a un puesto en una cátedra, de golpe queda excluido absolutamente. Y gana otro, no importa si es hombre o mujer, importa que esa persona es excluida. Y quizás no tiene la posibilidad de defenderse porque Claro, va paralelamente sin- el sumario administrativo y en la parte penal no lo llaman nunca, quizás. Es decir, se anula la persona completamente para Claro, cualquier tipo laboralmente y de socialmente, actividad, sí. ni hablar porque... Y ya queda, digamos, condenado socialmente, sí, seguro. Sí, seguro. Otra cosa que les quería preguntar es, ¿qué puede pasar con esta causa de Jay Mamón? ¿Se puede reabrir en la justicia? Legalmente no, pero bueno, en realidad podrían aparecer un hecho nuevo, podrían inventar lo que quieran, si hay tanta presión, porque bueno, lo que hablamos siempre, viste Sí. que los medios o te meten preso o te sacan. Sí, sí. Yo creo que legalmente no podrían reabrirse porque ya está prescripta hace más de 3 años. Pero bueno, hablábamos el otro día con Rodrigo, podrían inventar un hecho nuevo, que el chico diga, no, en realidad el último hecho fue hace 2 meses, hacer otra denuncia de otro hecho, Sí, o pero que salga bueno. más gente. Y el riesgo es también en estos casos en que no necesariamente necesita probarse eso que se denuncia. Porque, bueno, esto con que obviamente quienes pasan por una situación así es terrible y merecen justicia. A veces esta nueva tendencia, ¿no?, de esto de creerle a la víctima de entrada sin que haya una investigación siquiera, es como medio no, me parece bastante peligroso, porque a veces ha ocurrido en algunos casos en que ha habido denuncias falsas. Es peligrosísimo y explico por qué. Porque la idea de creer a la víctima está bien, porque antes hace muchos años, llegaba la mujer Sí, a la por comisaría supuesto. y decía, Sí. no, cómo está vestida, había una banalización del problema. Entonces, procesalmente dijeron, no, vamos a creerle, vamos a tomar en serio esto para investigar. Sí, De esa idea, que es correcta, vamos a tomarlo en serio para investigar, pasó a vamos a tomarlo en serio automáticamente, acríticamente, y ya está cerrada la causa. claro, Y ahí está el error conceptual. exactamente. Y Esa diferencia Muchas veces quería con la persona marcar. presa. Claro. Investigás Sí. con el Claro. acusado, el Con denunciado el preso. denunciado preso. con algo grave que creo que ya lo habíamos expresado. Ahora lo que se exigen los tribunales de Rosario, no voy a hablar por otros, es una declaración de la víctima, porque muchas veces menor, en una cámara Gesell donde no se la puede interrogar adecuadamente, un psicólogo del Ministerio Público, entrevistador, que es una persona muy correcta, pero no deja de sostener la hipótesis de trabajo de su jefe, que es el fiscal. Con eso, y con una aclaración de la verosimilitud del relato de esta pretensa víctima, ya con eso un tribunal de juicio te condena.
Digas lo que digas, hagas lo que hagas, en la mayoría de los casos, no voy a decir todos, pero 99%. Entonces es muy difícil. Otro caso particular que me tocó, un caso de un menor acusado por un familiar, menor de edad de 16 años, acusado por un familiar de 11, donde probé absolutamente que era imposible que estén solos en la casa, análisis de la cámara Gesell por una experta, y otras pruebas más que ahora, las pruebas médicas que probaban que el menor no había sido accedido el denunciante, y sin embargo lo condenan. ¿Por qué? Porque había una declaración de él con un psicólogo que decía que era verosímil y ya está. A ver, no hay manera de defenderse hoy en Rosario. Eso a mí me resulta, yo entiendo perfectamente y la víctima tiene todo el derecho a que se investigue, que se haga justicia y que si realmente pero que se pruebe realmente. Esto de que con solo el relato existe esta cuestión de el peligro de que cualquiera pueda ser denunciado por abuso y que directamente en cualquier ámbito y que sea condenado por la sola denuncia de una persona que, a veces, por eso conozco casos en que ha habido denuncias falsas y que ha sido condenada la persona denunciada. Hay una película que quiero recomendar en relación a este tema que es muy buena, que se llama La Cacería. No sé si la conocen. No. Es de un país nórdico, no recuerdo bien ahora, pero bueno, si buscan La Cacería, es una película donde ahí se ve claramente esta situación que estoy contando, ¿no? El hecho de una denuncia por abuso a un maestro de escuela, que bueno, la trama de la película, todo lo que padece ese maestro de escuela en una sociedad pequeña, de una ciudad pequeña donde todos se conocen prácticamente y demás, y donde era una persona completamente respetada, y a partir de esta sospecha, todo lo que padece, y finalmente, bueno, como no les voy a contar el final, pero como el desenlace de la historia, lo que muestra, bueno, es muy interesante. Se las dejo para que la puedan ver y es realmente muy interesante para ver cómo se dan estos casos, ¿no? de denuncias de abuso, cómo transcurre la vida de cada una de las personas, de los integrantes de la familia, de esa sociedad, cómo afecta y en qué convierte a cada uno de los actores vinculados a ese hecho. Porque bueno, tiene toda una trama, ¿no? Tiene mucho que ver con la estructura de cómo está conformada la sociedad, la estructura moral de esa sociedad y demás. Por lo tanto, bueno, la recomiendo. Y otro tema para cerrar este tema de abuso, el juicio por la verdad. ¿Qué serían estos juicios por la verdad? ¿Tienen algún sentido? ¿Tienen a lo mejor algún sentido reparador para la víctima? Y en estos casos ¿en qué consiste? Y bueno, ¿cómo se lleva adelante? En estos casos de violencia sexual, yo la verdad no sé si lo recomendaría, porque justamente toda la legislación sobre los abusos sexuales es tratar de brindar un ámbito de protección a la víctima y no la no revictimización. Si acá se está abriendo esta posibilidad, a ver, yo no sé si es tan curador que se exhiba la vida privada de una persona, más una vida tan dura como la del denunciante Benvenuto, a los ojos de todo el mundo. Tengo mis dudas. El juicio de la verdad es cuando se abre un juicio, pero para establecer no una pena, sino la verdad, entre comillas, traer a todos los testigos para que se establezca el hecho concreto, pero sin pena. Y yo tengo mis dudas. Y te quiero aclarar dos cosas que me quedaron de toda esta discusión. Uno, probablemente la legislación en un momento cambie y la prescripción, probablemente todo el Instituto de la Prescripción se ha puesto en tela de juicio para todos los delitos del Código Penal, como estamos avanzando, pero específicamente sobre los delitos sexuales se está abriendo un camino que a la larga va a implicar que no va a existir prescripción de ningún delito de esa índole. ¿Y cómo nos vamos a defender? Yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasó en el año 99, por ejemplo. ¿Dónde están los testigos que van a salir en favor de nosotros para decir que no ocurrió ese hecho? En Navidad del año 99 o 95. ¿Dónde están las cámaras
¿Dónde están los celulares, las antenas? Imposible. Va a ser palabra contra palabra y se va a reabrir. Esto es una caja de Pandora, que no se dan cuenta algunos comunicadores irresponsables que atizan esto y no saben dónde va a terminar. Y otro detalle sobre la moral. Atrás de todo es mi opinión personal, puede estar equivocado, atrás de toda esta desesperación por defender, entre comillas, a los menores, evitar los abusos, me parece que se quiere reinstalar una moralidad sexual muy particular, muy que yo elijo con quién el resto de la sociedad puede tener relaciones, cómo, cuándo, dónde, en qué circunstancias, y si se aparta un ápice de esa estrecha moralidad sexual, es delito. Es peligroso para mí. Y en los medios como muy careta también, para decirlo mal. Sí. O sea, muy careta y muy careta. que no es políticamente correcto defenderlo, por ejemplo, a Jay Mamón. O decir, el que sale, los propios amigos, el que sale a bancarlo ya te matan del otro lado. Sí. O sea, es como... Sí, hubo una... es decir, le soltaron la mano realmente todos, hasta los que el día anterior habían hecho el programa con él, Claro. lo dejaron... Pero sus propios amigos, yo creo que si claro. soy amiga de alguien y Sí. está pasando por un momento, no le voy a creer a mi amigo, Sí. más allá de todo. Sí, es como que... Pero decir bueno, eso es como que no, ¿viste? No. Sí, Lo no voy a es visitar. políticamente correcto. Eso, Claro. Me saco una foto con él, la subo a las redes, estoy acá con mi amigo tomando Lo mate con mi banco. amigo Jay, no sé. sí. Por lo menos hasta que se me demuestre lo contrario. ¿Por qué Sí. no voy a bancar a mi amigo? Bueno, esto es lo que hablamos siempre, ¿no? De la condena anticipada, Seguro. mediática y social, que después termina... Esto se va a diluir seguramente y se va a dejar de hablar en cualquier momento. Y va a aparecer otro, porque y va a ya aparecer está como- otra cosa. No sé, no quiero entrar en esta discusión porque ya sería hacer opinología, pero ¿qué es lo que pretende la víctima? La víctima, en este caso Benvenuto, ¿qué es lo que pretendió haciendo mediática esta denuncia que ya había prescripto y demás? Porque si vos buscás justicia no necesitas salir en todos los medios de comunicación a hacer una denuncia, me parece. Pero bueno, yo creo que ahí hay otras cuestiones Puede haber. en el medio. Pero bueno, eso no quiero entrar en esa discusión porque sería como para hablar 2 horas más. Pero bueno, creo que esto de la condena social y mediática anticipada de alguna manera se tiene que terminar y como digo siempre, los medios son los mayores responsables de que esto ocurra. Pero también depende para quién sea. Depende la condena para quién. social y mediática. Sí. Porque justamente la otra vez hablábamos, bueno, en la facultad, de la causa de Zayn y Nadia Schumann. Sí. Y Nadia Schumann como una persona querida, porque, por ejemplo, Sí. está en la agrupación Hijo, una persona respetada. A ella se le respetan los derechos constitucionales y no, Claro. Nadia no pudo haber hecho No esto. pudo. Ujú. En cambio, otra persona sí. Sí. Yo creo que si a mí me denuncian, me van a, no sé, estoy recontrapresa. Claro. Entonces, me parece que esa doble vara, bueno, que hablamos siempre. Sí, existe. A algunos se les existe respeta, todo a el otros tiempo. no. Sí. Y en el caso de abusos, también quiero remarcar que el tema, una semana antes de que saliera todo esto, o más o menos ahí en el mismo momento, fue la denuncia y la detención a Marcelo Corazza. ¿Y qué pasó Y con nada. Marcelo Corazza? Ya ahora es como que después de... Está en libertad. Claro, salió en dijo libertad, no pasó nada, pero lo condenaron, ya, bueno... Pero por una causa del año 2000. Claro. Resulta que, a ver, uno no tuvo acceso al expediente, pero escucha, había un niño, una persona abusada, en ese momento dice que lo vio al ganador del Gran Hermano en el año 2001, que era uno de los que estaba en la organización, y después al parecer no tuvo más relación en delitos, pero sin embargo me parece que el nombre llamador Corazza Sí. fue usado para que esta investigación tenga más impacto. Sí, pero bueno, no tuvo de todas maneras la misma repercusión que el caso de Jay Mamón. Sí. Entonces parece direccionado lo de Mamón. Exactamente, Sí. exactamente. Por eso digo que hay algo más detrás que obviamente no estamos viendo. Bueno, pero el tema jurídico creo que... Jurídicamente está claro y Está claro. no podría reabrirse, como preguntaba antes. Ujú. Jurídicamente, no sé. Jurídicamente, Desde habrá otro que punto ver. de vista. Pero bueno, eso es lo que queremos transmitir desde acá, ¿no? También, que los análisis que hay que hacer es lo que dice la ley, no se puede pedir, porque después la gente, la sociedad, eso es lo que a mí me genera una inquietud y una preocupación a veces de cómo la gente sale a pedir cualquier cosa. Es decir, que vaya y que todo se resuelve con la cárcel. Hay cosas que, a ver, Pero un le abusador- incentivan.
Obviamente que Claro. esto, cuando salen desesperados a decirte que esto es un escándalo, que está mal, y la gente la exacerban, en todos los casos lo vemos, Sí. no solamente en lo Sí, sexual, sí. en lo político En también. en todos. Sí, sí. Bueno, con el tema de la inseguridad es otro tema también que se fogonea demasiado en algunos medios como para generar este malestar en la gente y que después, bueno, genera el tema que vamos a hablar después de la tanda, que tiene que ver con la legítima defensa que pretenden algunos llevar adelante como una cuestión de venganza a veces, ¿no? Bueno, creo que ha quedado claro el análisis que pretendemos hacer sobre el abuso de menores. Obviamente que estamos siempre del lado de las víctimas reales que necesitan justicia y que se repare ese daño, pero como decimos siempre también, y esto es una opinión personal, creo que ninguna condena, por más alta que sea, en muchos casos va a reparar el daño que ha ocasionado. En este caso de abuso me parece que no hay nada que repare el daño que pueda ocasionar vivir una situación de este tipo, como perder un ser querido en algún hecho violento y demás. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Ariel, ¿estamos ya en momentos de tanda o...? Bueno, entonces vamos a la tanda y después continuamos con Se presume culpable.